que dice que él no peca es mentiroso, ¿verdad? Es mentiroso. Todos somos pecadores, pero en esa búsqueda progresiva de la santidad, en esa búsqueda donde buscamos la paz y la santidad para ver al Señor, bueno, la primera carta de Juan nos indica, a ver, vive como un verdadero cristiano. Hemos visto también en primera carta de Juan que somos hijos de Dios o somos hijos de, ¿lo digo yo? No, lo dice la Biblia, ¿verdad? O eres de Dios, no hay términos medios, o eres de Dios o eres del enemigo. Hace unas semanas veíamos, o tienes el espíritu de verdad o tienes el espíritu del engaño. ¿Y quién es el engañador? El enemigo, ¿verdad? El suplantador. Él es el engañador. Hoy vamos a hablar acerca del amor y titulamos este sermón Ama como Dios te ama. Ama como Dios te ama. Hemos visto a lo largo de, por último, a través de la primera carta de Juan, que debemos amarnos los unos a los otros. No dice ódiense unos a otros, ¿verdad? Dice ámense unos a otros. Hoy vamos a ver esto, pensemos en eso. ¿Cómo le hacemos para amar como Dios nos ama? Y piense cómo nos ama Dios. ¿Qué ha hecho Dios para mostrarnos su amor? Piense en eso mientras escuchamos. Vamos a orar. Nuestro hermano Hugo iniciará con el primer punto. Posteriormente nuestro hermano Pablo. El tercer punto le tocaba a nuestro hermano David. Lo tomaré yo. Disfrutemos de la palabra de Dios. Conectémonos con Dios. Estemos atentos a lo que Dios nos dice. Señor, gracias, Padre. Gracias en esta mañana porque estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque nos hablas. Gracias porque a través de este pequeño libro, a través de esta carta de 5 capítulos hemos podido, Señor, ir aprendiendo tantas cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque tu palabra, como dice de sí misma, penetra hasta partir nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros huesos, Padre, y conoce la palabra, nos hace ver qué intenciones tiene nuestro corazón, qué estamos pensando y nos permite reflejarnos, Padre, como en un espejo. Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos escucharte y podamos entender lo que tú tienes para nuestra vida, para así poder ponerlo en práctica. Sé con nosotros, sé con tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Hugo, pásale por acá. Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues ya lo anunció nuestro hermano pastor. Hoy nos toca compartir un mensaje compartido. Ya lo había venido anunciando nuestro pastor hace ya como unas 2 o 3 semanas. Y pues gracias a Dios por ello, gracias por esa oportunidad que nos da, también por esta oportunidad que nos da el pastor para poder ayudarle a compartir un poco la palabra de Dios. Y a manera de introducción, un tema muy importante de que nos viene hablando, el apóstol Juan es acerca del amor en esta su primera carta, ¿verdad? Y el amor es lo que nos mueve a todos y a cada uno a hacer lo que hacemos, ¿verdad? Incluso la obra redentora que Dios realizó a través de su Hijo Jesucristo fue por amor, ¿verdad? El Señor Jesús, que fue a la cruz del Calvario también lo hizo por amor, por usted y por mí, por amor a usted y por amor a mí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que Él no merecía morir porque, como dice Hebreos 4:15, la segunda parte, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero nosotros sí fuimos y somos pecadores. Y que veíamos también que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Pero el Señor, aun siendo sin pecado, Él quiso morir por nosotros. Quiso pagar la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y Él quiso morir por nosotros para que por la justicia de Él nosotros fuésemos justificados delante de Dios, ¿verdad? Y ya lo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice que fuimos comprados por precio, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Juan nos habla acerca del amor.
¿Y quién mejor de él para hacerlo? Ya que pues él es conocido como el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol Juan. Otros le llaman el discípulo amado, pero sea como sea, el apóstol Juan es aquel que se recostó. Estaba viendo ahorita que se recostó cerca del pecho del Señor durante la última cena, ¿verdad? Esto lo encontramos en Juan capítulo 13, versos 3 y 25. De manera que en Juan tenemos información de primera mano acerca de este tema del amor, ya que cuando el Señor realizaba su ministerio terrenal, el apóstol Juan es uno de los 12 que siempre o casi siempre estuvieron con él, ¿verdad? Durante ese ministerio. Y también ahí escuchó el mandamiento del Señor que dio a los discípulos para todos y cada uno que creían en él. Y el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Además, el testimonio mismo de Juan nos habla del cambio que hubo en su persona después de que se había encontrado con el Señor Jesús, ya que al igual que su hermano Jacob, recordemos que eran hijos de Zebedeo, ellos recibieron el apodo de los Boanerges de parte del Señor Jesús, y esto era por su carácter fuerte, por su carácter recio que tenían, ¿verdad? Por eso el Señor los llamó los Boanerges, que significa los hijos del trueno. Pero luego, ya en Cristo, ese carácter fuerte se fue transformando en un carácter ardiente por el Evangelio. Y Boanerges no solo era un apodo, sino era una descripción de su propia personalidad, ¿verdad? Del apóstol Juan. No solo era un apodo, sino una descripción de su persona, de ese carácter recio. Pero al ir madurando en su relación con el Señor, pues fue evolucionando hacia el amor, ¿verdad? Hacia la enseñanza. Su apodo también nos recuerda la ocasión cuando el Señor mandó mensajeros delante de sí a una aldea de los samaritanos para que le prepararan lugar, pero no le quisieron recibir. Y viendo esto, Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Eran por su carácter fuerte que tenían, ¿verdad? Entonces, el Señor les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 9, versos del 52 al 56. Y ciertamente el apóstol Juan aprendió la lección, porque vemos ya en sus escritos, en el Evangelio, en sus cartas, lo vemos de una manera pues muy diferente. Lo vemos ahora hablando acerca del amor a Dios y del amor, claro, de los unos para con los otros. Y el título de este mensaje es, ya lo dijo el hermano, ama como Dios te ama. Pero ¿por qué debo amar como Dios me ama? Punto número 1, que es el único que voy a dar. Bueno, porque el verdadero amor viene de Dios. Y dicen los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje, capítulo 4, versos del 7 hasta el 21. Pero el 7 y 8 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso debo amar como Dios me ama. Por eso debemos amar como Dios nos ama. Porque el verdadero amor viene de Dios. El amor genuino, puro y verdadero solamente viene de Dios. Y no hay nada que se compare con ese amor de Dios. El amor mundano es egoísta, es egocéntrico y dice: primero yo, y luego yo, y después otra vez yo, ¿verdad? Ese es el amor del mundo, ¿verdad? El amor mundano, ¿verdad? Pero el amor mundano también es pasajero. Y también dice, bueno, podemos decir que también el amor del mundo es convenenciero. No sé si hayan escuchado que anteriormente se hablaba
acerca de matrimonios arreglados. En tiempos pasados se acostumbraba, y esto era porque se hacía para hacer alianzas entre una familia y otra, para adquirir más poder, ¿verdad? Pero también se hacía entre un reino y otro reino. Entonces se daba el caso que casaban a una joven con otro joven, cuando bien le iba, ¿verdad? Porque a veces lo casaban con un adulto, a veces con un adulto mayor, ¿se imaginan? Se imaginan, es pobre joven. Pero volviendo al amor, el amor de Dios es todo lo contrario. El amor de Dios es generoso. Él ama a toda su creación. El amor de Dios es desinteresado, es liberal. No hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas ni con nosotros, ni con nadie. Solamente que no tolera el pecado, eso lo sabemos. El amor de Dios es inagotable y es eterno. Dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3, repito. Pero es por eso que nosotros debemos esforzarnos, digo yo, en amar como Dios nos ama. Debemos amar como Dios nos ama, de una manera incondicional, desinteresada. Así, de esa manera nos habla Dios, ¿verdad? Una manera incondicional. Y dice Pablo en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, ¿verdad? De una manera incondicional. Como nos ama el Señor, debemos también amar cada uno de nosotros. Si amamos como Dios nos ama, no tendremos duda acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Que leíamos hace unos momentos lo que dice el apóstol Juan: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿no? Entonces, si amamos de esta manera, no habrá esa duda en nuestro corazón. Si amamos así, de esta manera, tendremos la certeza, tendremos la seguridad de que sí somos hijos de Dios. No estaremos sufriendo con la incertidumbre, de que si somos o no somos, ¿verdad? Con la inseguridad de que si somos o no somos hijos de Dios. Pero fíjese, y recordemos lo que dice el verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Debemos pues dar cabida al amor en nuestro corazón, dejarlo fluir para que Dios pues nos use como instrumentos, como canales suyos de ese amor que Él tiene para con el mundo, ¿verdad? Decimos que Dios es amor y sí lo es, ¿verdad? Pero nosotros somos los instrumentos, somos los canales que Dios quiere utilizar para que los demás conozcan ese amor de Dios. Y también para que nosotros, repito, no tengamos esa incertidumbre de que si somos o no somos, ¿verdad? Porque ya lo dice muy claramente Juan, ¿verdad? Ya lo dice Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. Y en Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. De manera que Él ya nos dio de su Espíritu Santo, pero quizás alguno se pregunte: ¿pero cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo me dio de su Espíritu Santo? Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que si Dios nos manda algo, es que ya nos capacitó para ello, ya nos dio las herramientas. Él nos da el mandamiento de amar, ¿verdad? Bueno, aquí a través de Juan, que dice: amados, amémonos unos a otros. Él ya nos dio el mandamiento, ya derramó su amor en nuestros corazones, ya nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos falta, verdad? ¿Qué le falta a usted, hermano, hermana? ¿Qué nos falta para amar como Dios nos ama? Él dice: amados los unos a los otros, perdón. Entonces, yo debo amar como Dios me ama. Nosotros debemos amar como Dios nos ama.
Y termino repitiendo los versos 7 y 8 para que se los aprendan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que el Señor les bendiga. Pues bueno, continuando con el mismo pasaje, mis hermanos, es un placer, un gozo estar aquí enfrente de ustedes enseñando, exponiendo la palabra de Dios. Y continuamos con los siguientes versículos, solo que hubo un canto que me llamó mucho la atención, me impactó, llegó a mí. Había un canto que entonamos que decía parte de él, que solo Jesucristo basta, solo Jesucristo basta. Y hay una acción o un verbo que Jesucristo, con esa acción y con ese verbo, no ocupó más para dar su vida. Y la canción dice, o el canto dice, que por amor. Entonces, ese canto hace referencia perfectamente y hace referencia muy, muy clara a lo que estamos viendo el día de hoy. Me llamaba mucho a mi corazón que es algo muy claro y una realidad, debe ser una realidad plena en nosotros, que solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo es suficiente, que por su amor usted y yo no tuvimos o no nos dieron lo que merecíamos. Porque parte de su amor es que lo que nos ganamos por nuestras acciones y estando inundados en un lodo cenagoso, nosotros no nos ganamos lo que merecíamos, solo por un verbo, solo por una acción. Entonces, parte de esto, volviendo a la enseñanza de Primera de Juan, y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, vamos a leer del 9 al 12. Del 9 al 12 nada más continuamos con la lectura, me pueden seguir, y dice de la siguiente manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El versículo 9 lo establezco en tres partes, en tres puntos, por llamarlo de alguna manera. El primer punto, antes de la primera coma, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dice: en esto mostró el amor de Dios. Esa frase o esa porción del versículo donde establece que en esto se mostró Dios o el amor de Dios, antepone lo que viene después de la coma. Dice después de la coma, da una explicación en lo que dice: en esto mostró. ¿En qué se mostró? En que Dios envió a su único Hijo, y da una coma, y posterior da la razón o el motivo para cuál se envió su único Hijo. La tercera parte dice: para que vivamos por Él. La acción que Dios muestra o la acción que Jesucristo hace por amor a nosotros tiene un propósito, tuvo un propósito, para que usted y yo podamos disfrutar una vida plena directamente con Cristo, juntamente con Cristo. Tiene y tuvo un propósito con nosotros, pero toda la base principal de lo que se hizo es un verbo, y es por usted y por mí. Lo vemos sustentado en lo que es Juan 3:16 y Romanos 5:8, y me gustaría que me acompañaran a Juan 3:16, lo cual es popular el versículo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice más: Dios mostró su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted entrelaza esos dos versículos, si usted une esos dos versículos, le va a decir la siguiente manera: que sin importar sus pecados, sin importar mis pecados, sin importar la condición en la que usted se encuentre, sin importar la situación en la que usted está viviendo, sin importar el mundo en el que esté usted, hay alguien que solo por amor, solo y exclusivamente por amor, usted es salvo y usted es libre. El Juan 3:16 dice, y si hay una condición, una condicionante, dice que todo aquel que en él cree. Pero si somos conscientes, el creer, naciendo de creer, teniendo una certeza de lo que Dios hizo, de enviar a su Hijo y creyendo en ello, tenemos nosotros la certeza de lo que dice Romanos, que sin importando que somos pecadores, sabiendo que Cristo murió por usted y por mí. Si prestamos atención, es un par de pasajes que engloba que nuestras circunstancias no importan delante de Dios. Porque el propósito de Dios por su amor es que usted y yo seamos salvos. El propósito de Dios por su amor para con usted y para conmigo es que usted y yo seamos salvos. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice, espérame. ¿Amas tú a Dios? ¿Aman a Dios? Hermano, en eso no consiste el amor. No consiste en que usted ame a Dios. El significado de amor no nació primero de su amor o de su conciencia hacia el amor de Dios, o de la certeza que usted dice argumentar que ama a Dios. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él amó a usted y a mí. Ahí nace el amor. Ahí se establece el amor. Mi hermana, la diferencia entre amores, entre lo que hizo Jesucristo o lo que hizo el Padre con Cristo, ahí nace el amor. Significa que usted y yo lo aprendimos y lo vimos, y en base a lo que Dios nos muestra y que Dios nos enseñó en su acto, usted y yo pudimos aprender el amor. Ahí mismo en el libro de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, dice, y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan ahí mismo, en ese mismo libro, en el capítulo 2, reafirma, donde la acción que hace Dios, el sacrificio que hace con su Hijo, no es para unos cuantos. Juan en el capítulo 2 dice, para todo el mundo. El trabajo de usted y de mí es enseñarle al mundo que hubo un acto para todo el mundo, para que esas personas vengan a los pies de Cristo y sean enterados de que se hizo una acción por amor para que fueran salvos. No es solamente para usted y para mí. Ahora sí, seamos compartidos, que el amor es universal. El amor de Dios, según lo que establece Juan, capítulo 2, versículo 2, para todo el mundo. Y eso lo vemos también en Romanos 3, 24 al 25. Acompáñenme a Romanos 3, 24 al 25. Dice Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mi hermano, su salvación eterna no le costó absolutamente nada.
Su salvación no le costó absolutamente nada. Mi hermano, ¿cuántas veces ha conocido a alguien que anda por la vida regalándole cosas que le duren perpetuamente? Bien, usted y yo conocemos a un Dios que sí lo hizo. Y lo que ofreció y lo que nos dio dura por la eternidad. Dice la Biblia, gratuitamente. A usted y a mí no nos costó. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Estas dos partes establece quién y a quién. La redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso por medio de alguien, por medio de un Dios, por medio de Dios, dando a su Hijo, hubo un acto para que usted y yo, nuestros pecados, fueran borrados. No pendientes, no un ahí te los encargo, no un guárdamelos porque después te digo, no un ahí escóndemelos. No. Dios mandó a su Hijo para que tus pecados fueran borrados. Eso significa que su pasado literalmente quedó en el pasado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Juan 15:3, y este me encanta. Juan 15:3, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La vida de un ser amado, póngale un sentimiento. Póngale un sentimiento a la vida de un ser amado. Póngale un valor sentimental. Y le digo, póngale un amor sentimental, porque la Biblia establece que Jesús es o fue tal como usted, como yo. Sangraba como usted, como yo. Comía como usted, como yo. Se angustiaba como usted, como yo. Se entristecía como usted y como yo. Jesús. Ahora, Jesús sabía que había venido, Jesús sabía cuando ya le iba a tocar el tiempo de la captura, el tiempo de la aprehensión. Jesús estaba consciente que incluso en el libro de Mateo, capítulo 36, establece una preocupación genuina de Jesús porque ya estaba en condiciones, el tiempo, ya estaba en tiempos donde ya iba a ser capturado. Y antes de ello establece la Biblia que él estaba angustiado, muy angustiado. No solamente angustiado, estableciendo un criterio de mucho, gran angustia. Pero es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible? Bien, la Biblia nos muestra que Jesús tenía mismas preocupaciones como una persona como usted y como yo. Bien, a pesar de ello, él estaba consciente que el mayor ejemplo de amor era, dirigido por Dios, el entregarse. Solo por su amor para que usted y yo podamos disfrutarlo. Primera de Corintios 13, 4 al 6, establece cualidades y criterios del amor. Me gustaría que me acompañaran porque sí me gustaría leerlos. Voy a enfatizar algo en esto. 1 Corintios 13, 4 al 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Se la voy a plantear así.
esto que acabamos de leer son fundamentos o bases de lo que establece que es el amor. Yo le decía, póngale sentimientos, póngale un valor emocional a alguien importante para usted o algo importante para usted. Ahora, entréguelo. En las peores circunstancias, entréguelo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Le dolería? ¿Le incomodaría? ¿No lo daría? Es algo suyo. Es algo suyo. Pero estamos en el ejemplo de eso, algo mío con mucho valor, mucho aprecio, algo que amo. Ahora, entréguelo y ofrézcalo. Entréguelo y ofrézcalo a aquellas personas que su mundo y su vida están en el piso inundados de pecado. Entréguelo. Pero ojo, el amor dice que es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ahora pongamos a pensar, de acuerdo a lo que dice que es el amor, ¿cubre estas cualidades la acción que hizo Dios con Cristo para con nosotros? Nosotros deberíamos reflejarlo. Nosotros deberíamos de preocuparnos eso con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros hermanos en la iglesia. Lo hacemos, lo escuchamos, lo ponemos en práctica, o solamente venimos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos y mi corazón sigue igual. Porque más adelante dice, no, de hecho no pregunta, el pasaje no pregunta, dice amémonos. No dice, ¿no quisieras amarte? ¿O no quisieras amar? Da una instrucción. Pero antes de dar la instrucción, Cristo te pone un nivel, un significado de lo que es amor. Para que tomando eso en consideración, tomando ese parámetro, para que llegue a tu vida, puedas practicarlo. Ahora sí que Dios no te manda al borras diciendo que nada más ames sin saber qué es lo que tienes que hacer. Te instruye, te enseña, te da un significado, un valor y lo practicas. El versículo 11, dice el versículo 11, amados, si Dios nos amó así, y nos paramos. Dice, amados, si Dios nos amó así, ¿así cómo? Vemos en el versículo 10, en el versículo 9 y en el versículo 10, ¿qué significa el amor? Cuando Dios manda a su Hijo a crucificarse, a hacer una acción por usted y por mí. Dice, si Dios nos amó así, aquel entonces, y si entendemos ese apartado, esas 3, 4 palabras, el Dios nos amó así, ese acto que Dios hizo con Cristo, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la trascendencia que debería de ser afectarnos a nosotros para poder realmente entender cuál es el verdadero de amor que debe de efectuar o debe de afectarnos a nosotros para mostrar a nuestros hermanos? Lo entenderíamos con tanta fuerza. Estas 4 palabritas, Dios nos ha amado así. Porque estamos hablando de un hecho cuando Cristo fue aprendido, pateado, escupido, humillado, crucificado, desangrado. Eso se padece o eso padeció solo con la conciencia de que usted y yo fuéramos salvos. Bueno, a aquel acto hace referencia, si Dios nos amó así, si Dios tuvo la capacidad, la fuerza, la virtud, como le quiera poner, si Dios hizo eso, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos. Ahora, pregunta. Todos estamos en la misma línea de entender cuál es la intensidad de amor que Cristo mostró para con nosotros y asimismo replicarlo.
en qué situación se encuentra su corazón y en qué situación se encuentra su vida para poder tomar ese acto, ese hecho y tenerlo en mi vida y tenerlo en mi corazón y poder presentarme en la iglesia ante mis hermanos y sí amarlos. A ese nivel. Dios puso un nivel de su amor. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo establece que nadie nunca, jamás, alguien ha visto a Dios. Alguien le puede decir qué color tiene el cabello, si es ondulado o su tono de piel es moreno. Entonces el versículo dice, nadie ha visto a Dios. La Biblia establece que vemos la presencia de Dios. Pero en este versículo establece un criterio físico, personal. Nadie ha visto a Dios. Pero no significando que nadie ha visto a Dios, no podamos entender y aceptar lo que Dios hizo con nosotros y su amor hacia nosotros. Y dice el versículo después del punto, si nos amamos unos a otros, a pesar de que no hemos visto en presencia o en persona a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Pero dice antes, para que Dios permanezca en nosotros, si nos amamos unos a otros, y concluye, cuando lleguemos a esa condición que nosotros podamos establecer nuestro amor hacia nuestros hermanos, el amor de Dios en nosotros se ha perfeccionado. Cuando logremos uniformarnos sobre el amor de Dios en nosotros y entendiendo qué es lo que hizo Dios con Cristo, la muerte de Jesucristo, la importancia de ese acto, el mostrar ese amor hacia nosotros y reflejarlo hasta con nosotros como hermanos, hasta ese entonces su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, mi hermano, evaluemos nuestros corazones y nuestras vidas. ¿En qué condición se encuentra el amor? ¿Cuál es su significado de amor cuando Dios ya establece un criterio de qué significa el amor? ¿Qué tanto ama a Dios? Si hacemos comparaciones, su amor refleja de tal forma su entrega hacia Él como la entrega de Él hacia usted. La entrega de Dios hacia usted y hacia mí es clara, no hay duda y es evidente. Ahora, usted, yo, ¿cómo le recibimos para después cómo le amamos? Pastor. Amamos a Dios como Él nos ama, porque su amor viene de Él, porque Dios es entrega, pero también porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Sigue diciendo rápidamente los siguientes versículos de la siguiente manera. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El amor, hermanos, es permanencia y es fidelidad. No estamos solos, no estamos solos. Si nosotros quisiéramos amar por nuestras propias fuerzas, ¿qué pasaría? Pues no pudiéramos. ¿Por qué? Porque regularmente, ¿qué es lo que pasa? Me hace algo alguien y ¿qué hago yo? Pues la mía va a ser más fuerte. La mía va a ser todavía peor, ¿verdad? En ese sentido. Va a ir en ese sentido. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ¿por qué? Porque por naturaleza somos así. Somos de esa manera. Sin embargo, dice este versículo 13 que su amor está en nosotros porque permanecemos en Él y Él en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es decir, como lo dijeron hace un momento, cuando venimos a Cristo viene su Espíritu y su Espíritu está en nuestra vida.
Por eso es importante, hermanos, que nos conectemos con Dios para dejar que su Espíritu dirija nuestra vida. Necesitamos dejar que el Espíritu dirija nuestra vida en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, vamos a actuar por nuestras propias fuerzas, vamos a actuar por lo que nosotros pensamos, no por lo que Él desea que vivamos en nosotros. Miren, el salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero ¿de qué depende de que Jehová cumpla su propósito en mí? Depende de que yo me conecte con Dios. Depende de que yo tenga la actitud correcta para buscar en la palabra de Dios, para buscar en la Biblia lo que Él tiene para mí. Depende de que yo deje al Espíritu Santo que trabaje en mí para que el Señor cumpla su propósito, como lo dice así. Por eso amamos cuando permanecemos y cuando conocemos que el Señor es fiel para nuestra vida. Porque, hermanos, el Señor ha sido fiel. El Señor nos acompaña y nos ha permitido la vida. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que estemos en Él constantemente. Por eso sigue diciendo el pasaje: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Ahora, hay veces que pensamos que confesar tan solo es hablar y confesar y confesar y confesar. Y sí, pero va más allá de eso. Confesar también es vivir. Yo confieso, si soy hijo de Dios, en la manera en la que me comporto. Si me ven manejando, peleándome con todo el que está al lado mío y aventándole el laminazo o el plástico, porque ahora los carros son de un plástico más duro, aventándoles el laminazo, ¿estoy confesando que soy hijo de Dios, hermanos? Pues seguramente no. Les platicaba un ejemplo a los hermanos entre semana y les decía que hace tiempo sacaban calcomanías y con frases cristianas, algunos contextos bíblicos y una de ellas que pegaban en los coches decía: si eres cristiano, toca tu claxon 3 veces. Oye, pues el que estaba atrás y leyó lo que en el vidrio estaba pegado, tocó 3 veces y se baja el de adelante. ¿Qué quieres? Se baja peleando, ¿verdad? Entonces tú dices, a veces el que es cristiano es el carro, por la etiqueta, ¿verdad? El que está diciendo. Pero muchas veces nosotros con nuestra vida no demostramos realmente que el Espíritu de Dios está en nosotros en ese sentido. Por eso es importante la permanencia, hermanos. Para que el amor de Dios que ya tenemos cuando confiamos en el Señor Jesucristo, cuando Él viene a nuestra vida, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer, cuando confiamos en Él, necesitamos permanecer. No es ya llegué y lo alcancé y listo, ya soy cristiano y listo. No, hermano. Ser cristiano se vive diariamente, se vive en la permanencia, se vive en la fidelidad que tengo para con Dios. Si yo quiero demostrar amor y me doy cuenta haciendo una autorreflexión que hay carencia de amor en mi vida, bueno, es porque no estás permaneciendo en el Señor. Es porque no estás yendo a la palabra diariamente, es porque no estás orando, porque no estás buscando su rostro en todos los sentidos. Por eso sigue diciendo el pasaje: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Dice, nosotros creemos en el Señor y permanecemos. Recordemos dónde estaba Juan. Juan estuvo un tiempo libre, pero luego estuvo encarcelado en una isla, ¿verdad?, llamada Patmos. Estaba preso al momento de escribir algunas de sus cartas, incluso el Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, aún ahí él permanecía y se conectaba con Dios para mostrar su amor. No estaba quejándose y mandando pliegos petitorios y aboguen por mí a los cristianos y levanten cartelones y hagan protestas. No, estaba escribiendo acerca de que nos amemos los unos a los otros, inclusive a aquellos que nos tratan injustamente. ¿Qué es lo más difícil, no? Porque es bien fácil amar a mis enemigos, a mis amigos, a los que me caen bien, a los que, ay, mira qué padre, me cae tan bien que hasta me dispara los tacos, ¿verdad? Me invita a cenar. Oye, pues para ellos es fácil amar. Pero qué complicado es cuando se nos pide amar, como lo dice la palabra, amar a la gente que no me cae bien, a la gente que me voltea la cara cada que me ve, o a la gente con la cual tuve una diferencia en un pasado. Bueno, la palabra de Dios nos dice, debemos amar porque Dios es fiel para con nosotros y nos dio su Espíritu. Entonces, mis hermanos, en la medida que yo me conecto con Dios, que el Espíritu de Dios trabaja en mí, el amor va a fluir
en mi vida. Por eso sigue diciendo el pasaje, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Es decir, el amor, permanecer en amor, la permanencia en Cristo nos da también seguridad futura a la hora que estemos. Y saben que también, hermanos, sigue diciendo el pasaje, en el amor no hay temor. En el perfecto amor, en el de Jesucristo en nuestras vidas, cada que nos conectamos con Él, cada que vamos a Él, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ve usted las noticias ahora y ¿qué está viendo? Ve conflictos por todas partes del mundo, ve escándalos tremendos. Mañana se presenta una delincuente en Estados Unidos en un juicio que tiene a todos los poderosos temblando de miedo. ¿Por qué? Porque si se presenta y decide declarar, pues seguramente va a tumbar a muchas cabezas en Estados Unidos. Es un caso mediático, ¿verdad? Que está allá. Pero hay temor, hay incertidumbre. De repente vemos lo que está pasando ahora en el oriente con Irán y la guerra, y vemos los buques de guerra cómo se desplazan. ¿Y qué pensamos? Híjole, pues ya se va a acabar el mundo. Todos los implicados tienen armas nucleares. ¿Qué pasaría si tan solo uno detonara un arma nuclear? Y de repente en las personas viene el temor, a la incertidumbre, a lo que vendrá. Oye, ¿no se le hace extraño que el peso esté más fuerte que el dólar? Hace unos meses lo comprabas en casi 19 y ahorita está en 17.50. Y luego cuando lo ves dices, ¿qué vendrá? Porque no es normal, ¿verdad? No es normal. ¿Qué va a venir después? Y eso puede causar incertidumbre en las personas, puede causar temor. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando permanecemos en Él, cuando hay fidelidad, el perfecto amor echa fuera el temor. Y a ese amor nos aferramos. Por eso amamos a otros, porque Dios está en nosotros. Y termina diciendo lo siguiente, dice, nosotros le amamos a Él, a Jesucristo, porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, volteamos la frase de este capítulo número 20 y dice, lo podemos decir así, no seas mentiroso, evalúa tu vida. Estamos aquí en la iglesia y decimos amar a Dios, cuidado si tenemos pleito con los de fuera. Sería algo incongruente, porque dice Dios mismo, ¿cómo puedes decir que me amas a mí a quien no me ves? Y a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, de escuela, te cae gordo, no le hablas, tienes enemistad con él. Es un buen punto de evaluación. Cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos. Recordemos, la palabra de Dios es como un espejo. En ella nos reflejamos tal cual somos en ese sentido. Por eso dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, cuidado, es mentiroso. Debes evaluar que realmente la permanencia y la fidelidad de Dios está en ti, en ese sentido del amor. Y termina diciendo, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese sería bien padre, hermanos, entrar a una época de que todos traigamos camisetas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, como hace años mucha gente traía textos en su camiseta. Imagínate, el que ame a Dios debe de amar a su hermano. A lo mejor así nos va a hacer conscientes de cómo me llevo con los demás, ¿verdad? Aunque ya vimos que con la calcomanía no era muy consciente. Bueno, seamos conscientes. ¿A qué nos lleva la Biblia a pensar? Nos lleva a pensar a que seamos conscientes de cómo está nuestro verdadero amor. ¿Deseas amar como Dios te ama? Recuerda que el amor viene de Él. Nada sale de nosotros. Dice Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de Él, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene el amor. ¿Cómo viene a través de Él? Porque Él no nos dejó solo, porque Él les entrega y mandó a su Hijo. Él no se quedó como Dios en el cielo lejano, sino que se acercó a nosotros encarnándose en Jesucristo, mandando a su Hijo a la cruz, a vivir y a ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Por amor a ti y por amor a mí. Entonces se entregó a nosotros y ahora permanece fiel, porque Jesús murió, resucitó y ascendió, pero dijo antes de irse, les enviaré
un consolador. Dios mismo que está en nosotros, el Espíritu Santo. Y en Él debemos de permanecer. Debemos de ir a la palabra día con día. Así que, hermanos, ¿quieres amar como Dios te amó? Reconoce esto, reconoce la entrega, reconoce que el amor viene de Él y sobre todo, hermano, conéctate con Dios. Como hemos estado hablando en todas estas semanas, conéctate con Dios. Lee la Biblia, ora al Señor, conéctate con Dios en tu momento. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Voy a, posterior a la despedida, dar un brevísimo anuncio que no lo mencioné y oremos. Cierra tus ojos, habla con Dios y dile: gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque deseo amar como tú me amaste, sabiendo que el amor viene de ti, sabiendo, Padre, que tú te entregaste por mí y sabiendo, Padre, que tú has sido fiel para conmigo, no dejándome solo en este mundo, sino que tengo al Espíritu en mi vida. Gracias, Padre, porque podemos estar juntos y porque podemos, Padre Santo, voltear a ti y evaluar nuestra vida y buscar, Padre Santo, lo que tú eres para cada uno de nosotros. Señor, trabaja en nuestras vidas. Permite, Señor, que nos conectemos contigo. Permite, Padre, que podamos siempre voltear nuestro rostro a ti, nuestro corazón a ti, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en ese sentido de amar a mi prójimo, de amarnos los unos a los otros. Escucha a tu iglesia, Padre Santo, en esta mañana que ora a ti. Escucha a tu iglesia. Permítenos, Padre, tener un corazón como el tuyo y poder amar como tú nos amas. Y ahora, Señor, que nos despedimos, te pedimos también que nos lleves con bien, que seas con nosotros, y nos guíes a través de tu palabra en esta semana, que nos guíes a través de tu Espíritu, Padre Santo, para mostrar tu amor a la gente que nos rodea. Que demos de gracia, Padre, lo que de gracia hemos recibido. Que podamos conectarnos contigo, que podamos acudir a la cita que tú tienes con nosotros cada día. Que podamos buscarte y que transformes nuestra vida. Gracias, Padre. Lleva a tu iglesia en paz en el nombre de Cristo.